Shabbat Shalom, está la congregación Beit Tefilá desde el sector Candelaria en Arecibo, en la carretera número 2. Y esta que le habla es la Roa y la doctora Maritza Rivera. Hoy venimos con otra parashá, la parashá número 47, la parashá Re. Esta parashá la conseguimos en Devarim, Deuteronomio capítulo 11, versículo 26 al capítulo 16, 17 su versículo. Y significa, Re significa mira, observa o ve. Y hace una introducción de lo que hay en estos capítulos y dice que la parashá Re se centra en la elección entre bendición y maldición, en las leyes de la alimentación kosher, en las 3 fiestas de peregrinación a Jerusalén, que es la fiesta de Pesach, de Shavuot y de Sukkot, y las leyes del año sabático y de los sirvientes hebreos. Y Moshe insta a los israelitas a abstenerse de la idolatría cananea, establece los detalles de la fiesta y el lugar central de adoración e instruye sobre cómo llevar una vida de caridad y libertad. Prácticamente es lo que hay en estos capítulos. Y entonces vamos a entrar de lleno a la parashá en el capítulo 11, versículo 26, donde dice: mira, hoy pongo delante de vosotros una bendición y una maldición. Este versículo es un versículo escritural que nos invita a reflexionar sobre las bendiciones y maldiciones que podemos atraer sobre nosotros según nuestras acciones. Comienza con la palabra mirar, o sea, lo que nos invita a prestar la máxima atención a lo que viene a continuación. Y Yahweh a través de Moshe nos informa que nos ofrece una elección. Podemos optar por la bendición o la maldición. Es decir, podemos elegir obedecer a Yahweh y recibir su verajá, su bendición, o podemos desobedecer y enfrentar las consecuencias de la maldición. O sea que todo esto es ¿qué? Esto es algo que tú eres el que decide si lo haces bien o lo haces mal. Entonces, Yahweh no obliga a nadie a elegir la bendición o maldición, sino que la elección es nuestra. Por lo tanto, este versículo implica que tenemos la responsabilidad de nuestras decisiones. A menudo nos centramos en nuestras propias necesidades, deseos y placeres inmediatos sin pensar en las consecuencias a largo plazo, pero recordando que cada elección es una que afectará nuestro futuro, podemos entonces tomar decisiones más sabias y consideradas. Debemos entonces obedecer a Yahweh y seguir sus mandatos, y debemos esforzarnos por hacer lo correcto, incluso si nos resulta difícil o incómodo. Seguir los mandamientos de Yahweh es una forma efectiva de asegurarnos la bendición en nuestra vida. Sin embargo, a menudo es difícil hacer lo correcto, no es fácil. Nos enfrentamos ¿a qué? Nos enfrentamos a tentaciones, a desafíos en la vida que nos llevan a desviarnos del camino de Yahweh. Y también puede haber veces en que cometemos errores y tomamos decisiones equivocadas. Y cuando nos encontramos en estas situaciones, todavía podemos elegir la bendición. Podemos arrepentirnos, pedir perdón y cambiar de rumbo. E incluso en medio de las consecuencias de nuestras acciones, podemos hacer ¿qué? Podemos elegir hacer lo correcto y buscar la bendición de Elohim. Continuamos en el versículo 11:28 y dice: y la maldición, si no escucháis los mandamientos de Yahweh, vuestro Elohim, sino que os apartáis del camino que os ordeno hoy, para seguir a otros dioses que no habéis conocido. Aquí se nos habla de una maldición que vendría sobre ellos, que se aparten del camino que Yahweh les ha indicado para seguir dioses ajenos que no conocen. La palabra maldición puede ser difícil de entender, pero en este contexto hace referencia a las consecuencias negativas que suceden cuando no seguimos las instrucciones de Yahweh. Y esto tiene sentido, pues si nosotros nos alejamos de lo que nuestro Creador sabe que es lo mejor para nosotros y nos apartamos del camino de la bendición, pues ¿qué va a suceder? Vamos a acarrear las consecuencias. Entonces también es un recordatorio importante para nosotros, incluso hoy en día, que aunque no adoramos a dioses ajenos de la misma manera que lo hacían en la época de Moshe,
todavía hay muchas cosas que pueden alejarnos del camino de Yahweh que Él tiene, ¿verdad?, para nosotros. La tentación de seguir nuestros propios deseos, de preocuparnos más por nuestra felicidad temporal que por nuestro bienestar eterno, nos puede entonces entorpecer en nuestro camino de la emuná, en nuestro camino de fe. O sea que este versículo nos recuerda que desviarnos del camino de Yahweh puede traer consecuencias negativas. Y es importante destacar que los mandamientos de Yahweh no están diseñados para limitarnos o restringirnos, sino más bien ¿para qué? Para protegernos y para guiarnos. O sea que es fácil creer que nuestros deseos y nuestros caminos son los mejores para nosotros, pero la palabra de Elohim nos enseña que su camino es el camino de la verdadera vida. Y a veces en nuestra búsqueda de felicidad y satisfacción, entonces podemos perdernos siguiendo ¿qué? Siguiendo caminos que parecen atractivos, pero no nos llevan a donde nosotros deseamos. Y este pasaje nos invita entonces a recordar que al final del día el verdadero camino está en mantener a Yahweh en el centro de nuestras vidas. Y es un recordatorio amable de que las decisiones que nosotros tomamos hoy pueden acercarnos a su bendición o puede alejarnos de ella. Así que, ¿por qué no elegir sabiamente y caminar en su dirección? Y de esa manera podemos entonces tener ¿qué? Vida. En el capítulo 11:29 dice: y acontecerá que cuando Yahweh tu Elohim te lleve a la tierra donde entra para poseerla, pondrás la bendición sobre el monte Gerizim y la maldición sobre el monte Eibal. En este versículo se puede entender que Yahweh le está diciéndole al pueblo de Israel que una vez que ellos entren en la tierra prometida deben recordar las bendiciones y la maldición que han sido colocadas en los montes. Pero, ¿qué implica exactamente poner la bendición en un monte y la maldición en otro? Para entender mejor el significado de este versículo, es importante saber que Gerizim y Ebal son dos montañas ubicadas en Samaria, en la parte central de Israel. Gerizim es considerado el monte de la bendición, mientras que Ebal es el monte de la maldición. Y esta perspectiva fue establecida en el libro de Yehoshua, capítulo 8, cuando los hijos de Israel entraron en la tierra prometida y se les dijo que construyeran un altar en Ebal y otro en Gerizim, y que la maldición entonces sería proclamada desde Ebal y la bendición sería desde Gerizim. O sea, es importante notar que en la actualidad esta enseñanza puede ser aplicada de diferentes maneras o diversas maneras en nuestra vida cotidiana. Por ejemplo, podemos verlo como una llamada a reconocer lo que Yahweh ha hecho por nosotros y por nuestras bendiciones. Y asimismo también podemos tomar en cuenta las consecuencias de nuestras acciones, tanto buenas como malas, y recordar que hay un Elohim que está al frente de todo. ¿Por qué? Porque Yahweh tiene nuestros tiempos en sus manos. Pasamos al capítulo 12, versículo 4, donde dice: no procederéis así con Yahweh Elohim vuestro. Aquí se instruye al pueblo de Israel a no adorar a Yahweh de la manera en que lo hacían los pueblos paganos, que usaban lugares como montañas, colinas o árboles específicos para sus ídolos. En su lugar, ellos tenían que buscar el único lugar que Yahweh elegiría para poner su nombre y adorar allí. ¿Destruyendo qué? Destruyendo toda señal de adoración falsa para evitar la idolatría y mantener la pureza en su relación con el Creador. O sea, que lo mismo que se hacía allá, no lo podían hacer acá porque no estaba permitido por Abba. El capítulo 12:7 dice: y allí también vosotros y vuestras familias comeréis en presencia de Yahweh vuestro Elohim, y os alegraréis en todas vuestras empresas en las cuales Yahweh vuestro Elohim os ha bendecido. Moshe ordena a los israelitas a comer sus ofrendas y sacrificios en el lugar que el Creador escogiera para su adoración, disfrutando con su familia y alegrándose en las bendiciones recibidas. Pero este versículo enfatiza una adoración que gozosa y comunitaria, en comunidad, en un sitio que
designado por Elohim, y en contraste con las prácticas paganas de adorar en cualquier lugar. El 12:9 nos dice: porque todavía no habéis llegado al lugar de reposo y a la heredad que Yahweh vuestro Elohim os da. ¿Qué pasa aquí? Moshe instruye a no entrar en el lugar de reposo y la heredad que el Creador les daría de forma indiscriminada o a cualquier lugar que ya hubieran visto en la tierra que iban a poseer. En la actualidad, este versículo tiene una aplicación directa en nuestra vida como creyentes. ¿Por qué? Porque todos hemos sido llamados a entrar en la herencia de Yahweh, a descansar en su amor, en su gracia, en su Hanan y en su poder. Pero a veces, como los hijos de Israel, nos encontramos vagando por el desierto de nuestras vidas sin saber hacia dónde ir, sintiéndonos ¿qué? Cansados, desanimados y perdidos. Y en esos momentos que debemos recordar que Yahweh nos ha dado ¿qué? Una herencia maravillosa que no podemos perder. Por lo tanto, es esencial que aprendamos a descansar en Yahweh, a confiar en su guía y su dirección y a vivir en la herencia que Él nos ha dado a nosotros. Además, esto implica obedecer su palabra, tener emuná, tener fe en sus promesas y buscar su presencia en nuestra vida diaria. Solo de esta manera que podemos nosotros entonces ¿qué? Experimentar el verdadero reposo que Yahweh tiene para nosotros y poder nosotros disfrutar de la vida plena y abundante que Él quiere que tengamos. Porque si tenemos un día donde no hay un segundo donde usted pueda meditar y hablar con Él, pues entonces usted no va a tener ¿qué? Usted ahí no tiene dirección, usted ahí no tiene ¿qué? Descanso, sino que va a estar ¿qué? Turbado, cansado, y eso no es lo que el poderoso quiere para nosotros. En el capítulo 12:15 dice: sin embargo, podrás matar y comer carne dentro de todas tus puertas, conforme a tu deseo, según la verajá que Yahweh tu Elohim te ha dado. El inmundo y el limpio podrán comerla como si fuera de gacela o de ciervo. Este texto lo tenemos que explicar. ¿Por qué? Porque este texto indica que los israelitas podían matar y comer carne de los animales en sus propias ciudades, según el deseo y la bendición de Elohim, y que tanto los limpios como los inmundos podían participar de ella. Esta libertad de consumo, equiparable a la carne de animales limpios como la gacela o el ciervo, se aplica al ganado, que es animales aptos para sacrificio, y animales salvajes no para sacrificio, y en contraste con la anterior prohibición de sacrificar animales en cualquier sitio fuera del lugar de adoración. En el libro de Levíticos 17:3, se trata de un mandamiento que tiene que ver solo con animales que fueron consagrados para ofrenda, o sea, no te vas a comer cualquier cosa. Y aquí, de animales consagrados a los que le surgió un defecto, y según este texto, enseña que estos animales pueden ser redimidos e ingeridos en cualquier lugar. No en Jerusalén, pero en las ciudades fuera de Jerusalén sí lo podían comer si el animal tenía algún defecto. Continuamos en el capítulo 12, versículo 16, dice: solamente que la sangre no ingerirán sobre la tierra, la arrojarán como agua. Como agua significa que cuando mana la sangre en el momento de degollarla, no necesita ser tapada como la sangre de las aves y de los animales silvestres, que se llaman hayá, como el ciervo y la gacela. O sea, le degüella y como, bueno, casi siempre se pone, ¿verdad?, así boca abajo para que se desangre. Pues se le corta y dice que deje manar la sangre para que se pierda. El capítulo 12:21 dice: si el lugar que Yahweh tu Elohim escoge para poner su nombre está muy lejos de ti, entonces podrás matar de tus vacas y de tus ovejas que Yahweh te ha dado como te he ordenado, y podrás comer dentro de tus ciudades todo lo que desees. En primer lugar, se refiere a que ya todos no van a poder estar viviendo cerca del santuario y así ofrecer sus ofrendas de shalom que se comen en la presencia del poderoso. Por esto, en la tierra de Israel está permitido comer carne fuera del santuario y del Mishkan. En el 12:28 dice: cuida y oye todas estas palabras que yo te ordeno, para que se haga bien a ti y a tus hijos después de ti hasta siempre.
cuando hicieres lo bueno y lo recto a los ojos del Creador, Elohim tuyo. Yahweh está hablando a su pueblo Israel, pero esta instrucción también se aplica a nosotros en la actualidad. La palabra de Yahweh es eterna y sus enseñanzas son tan relevantes hoy como lo eran cuando se escribieron por primera vez. Escuchar y obedecer, que es Shema en hebreo, las palabras de Elohim es esencial para poder nosotros tener una vida recta y bendecida. La obediencia a las palabras de Yahweh proviene del amor y la reverencia hacia Él. Si usted no obedece al poderoso, a usted no le importa obedecer su palabra. O sea, que al obedecer la palabra de Abba, estamos demostrando entonces nuestra devoción a Él. Yahweh promete que si obedecemos sus palabras, nos irá bien tanto a nosotros como a nuestros hijos después de nosotros para siempre. Pues es una promesa. Y esta promesa refleja la naturaleza amorosa y generosa de Yahweh. Al obedecer sus mandamientos, ¿estamos qué? Estamos abriendo la puerta para recibir sus bendiciones en nuestra vida. O sea, que Él está deseoso de bendecirnos y darnos ¿qué? Vida en abundancia. Pero nosotros tenemos que escuchar ¿qué? Su palabra y obedecerla para que entonces podamos recibir sus bendiciones. Continuamos en el capítulo 12, versículo 30, donde nos dice: cuídate de que no seas atraído tras ellos después que hayan sido destruidas delante de ti, y de no buscar sus dioses diciendo: ¿cómo servían estas naciones a sus dioses para que yo haga lo mismo? O sea, Moshe insta a los israelitas a evitar la idolatría y las costumbres de las naciones paganas al entrar a la tierra prometida. Entonces está advirtiéndoles que no investiguen los métodos de adoración de esos pueblos, ni los imiten. ¿Para qué? Para no tropezar y adorar de manera incorrecta a Yahweh. O sea que el mandamiento enfatiza, porque está mandándolo, la necesidad de una adoración pura y exclusiva al único Elohim verdadero. ¿Prohibiendo qué? Prohibiendo la adopción de prácticas idolátricas que pueden desviar el corazón de Israel de su relación con Él. Entonces, en nuestra vida cotidiana, este versículo nos invita a mantener una postura firme. Mire cómo le digo, una postura firme en nuestras creencias y en nuestra fe, en nuestra emuná. Y quizás no hayamos destruido lugares de adoración pagana, pero seguimos transitando en un mundo donde muchas veces las costumbres o las creencias de otros chocan con lo que creemos. Y en este sentido también nos llama a ser cautelosos y conscientes, sin juzgar y sin caer en la tentación de conocer otras creencias por el simple hecho de querer estar en sintonía con algunos amigos o pareja. ¿Qué tenemos que hacer? Debemos ser fieles a nosotros mismos, perseverar en nuestra emuná, en nuestra fe, y asegurarnos siempre de estar en el buen camino que Yahweh ha trazado para cada uno de nosotros. El capítulo 13 y versículo 4 nos dice: en pos de Yahweh vuestro Elohim andaréis y a Él temeréis, guardaréis sus mandamientos, escucharéis su voz, le serviréis y a Él os uniréis. Mire todo lo que dice este versículo. Tenemos que prestar atención a esto, porque dice que cuando andes en pos de tu Elohim, debes andar, pero ¿de qué manera? Temiéndolo, guardando sus mandamientos, escuchando su voz, sirviéndole y uniéndote a Él. O sea que los mandamientos de Yahweh son claros y directos, y a través de la Escritura podemos encontrar diferentes versículos que nos invitan a seguir sus enseñanzas y a tener una vida basada en principios y valores que se asemejen a los suyos. Aquí nos hace un llamado a seguir a Yahweh, a temerle y a guardar sus mandamientos. ¿Por qué? Porque en el mundo actual que nosotros vivimos, la mayoría de las personas tienen sus propias creencias y sus propias religiones. Sin embargo, seguir a Yahweh va más allá de tener una religión. ¿Por qué? Porque se trata de tener una relación con Él y de estar ¿qué? Dispuesto a seguir sus enseñanzas en lugar de seguir nuestros propios deseos
y nuestros propios caprichos. O sea que tener temor de Yahweh no significa tener miedo, sino respeto y reverencia por su autoridad y su poder. Y es por esto que el versículo nos invita a seguir y a temer al poderoso como una forma de ¿qué? De mantenernos en el camino correcto y de tomar decisiones acertadas en nuestra vida. También nos recuerda la importancia de seguir a Elohim, de temerle, de guardar sus mandamientos y escuchar su voz. Hay gente que dice, no, yo no sé porque a mí nunca me ha hablado. Pero es porque tú no estás pendiente, porque en la escritura, en el libro de Job 33, dice que nos habla de muchas maneras. Lo que pasa es que nosotros que no lo escuchamos, porque estamos tan metidos en nuestras situaciones y en nuestros afanes y no escuchamos la voz. Entonces, tenemos que tratar de ¿qué? De recordar la importancia de seguir al poderoso, temerle, guardar sus mandamientos. Entonces es un llamado a la reflexión para evaluar nuestra relación con Yahweh y hacer cambios en nuestro diario vivir. Ay, pero que yo tengo que hacer cambios en nuestro diario vivir. ¿Para qué? Para que eso nos acerque más a Él. Entonces debemos recordar que seguir a Yahweh no es una tarea fácil, pero tampoco es imposible. Siempre podemos buscar en la Escritura respuestas a nuestras inquietudes y aprender más sobre las enseñanzas de nuestro Elohim. Y de acuerdo a eso es que entonces nosotros podemos caminar su camino. Porque a veces dicen, ay no, pero es que hay que cumplir con tantas cosas. Pero tú lo estás cumpliendo porque Él lo dijo que se tenía que cumplir. Y eso es ¿qué? Obedecer. Entonces se convierte en sacrificio. Pero dice que es mejor que la obediencia que el sacrificio. Continúa en el capítulo 13, 18, donde nos dice, cuando obedecieres a la voz de Yahweh tu Elohim, guardando todos sus mandamientos que yo te mando hoy, para hacerlo recto ante los ojos de Yahweh tu Elohim. ¿Qué nos dice aquí? Obedecer a Yahweh. Y obedecer a Yahweh no siempre resulta fácil. ¿Por qué? Porque especialmente cuando nuestros deseos y necesidades entran en conflicto con sus mandamientos. Pero seguir la voz de Yahweh y hacer lo que es correcto a sus ojos nos trae bendiciones innumerables en nuestras vidas. Y a veces en la vida nos presenta decisiones complicadas y puede ser fácil perder el rumbo. Reflexionar sobre la importancia de escuchar y seguir la voz divina nos recuerda que no estamos solos en este viaje, que con cada paso que damos en obediencia nos acercamos más a nuestro propósito, encontrando la shalom, encontrando la paz y la alegría, la sinjá, ¿en qué? En la sabiduría de nuestro Elohim. O sea que la fidelidad en los pequeños momentos nos transforma y nos guía hacia un camino de ¿qué? De plenitud, donde nuestras vidas van a reflejar su amor y su Hanán. Nos va a reflejar nuestra vida, ¿verdad? Amor y gracia. Continuamos en el capítulo 14, versículo 2, donde dice, porque eres pueblo Kadosh para Yahweh tu Elohim, y Yahweh te ha escogido para que le seas un pueblo de su exclusiva posesión, de entre los pueblos que están sobre la faz de la Are. No comerás nada abominable. En nuestra travesía espiritual, recordar que somos un pueblo especial para Yahweh, nos llena de ¿qué? De esperanza y de responsabilidad. ¿Por qué? Porque este amor divino nos llama a vivir con integridad y a reflejar su luz en el mundo. O sea, que cada paso que demos sea una manifestación de su gracia, de su Hanán. Y recordando que a pesar de nuestras imperfecciones, somos elegidos y somos amados. Entonces, abracemos nuestro llamado con alegría y compromiso, sabiendo que oculta en nuestra identidad como creyente está la promesa de su compañía y de sus bendiciones eternas. En el capítulo 14, 10 dice, pero no comeréis nada que no tenga aletas ni escamas, será impuro para vosotros. Algunos pueden pensar que estas normas son arcaicas y que no tienen relevancia en la actualidad, pero la verdad es que siguen teniendo una gran importancia en nuestra vida.
Desde una perspectiva científica se ha demostrado que los pescados que no tienen aletas y escamas pueden contener niveles elevados de toxinas y de metales pesados que son perjudiciales para nuestra salud. O sea que en la antigüedad, aunque sin conocimiento científico, Yahweh ya había establecido estas leyes para garantizar la salud de su pueblo. Además, estas leyes alimenticias también tenían un propósito espiritual. Al igual que otros mandamientos dietéticos como la prohibición de comer carne de cerdo o el hecho de no consumir sangre, estas leyes tenían como objetivo separar a su pueblo de otras culturas paganas con distintas creencias y costumbres. O sea que la idea era inculcar una disciplina y un compromiso que iba más allá de lo meramente físico. Entonces, por otro lado, estos mandamientos nos enseñan la importancia de tener una disciplina espiritual y tener un compromiso con nuestros valores. Que aunque pueda parecernos fácil pasar por alto estos mandamientos, es importante recordar que si queremos ser personas íntegras y respetuosas con nuestro cuerpo y alma, debemos tener disciplina y un compromiso con nosotros mismos. Si la escritura dice, no te comas esto porque esto te va a hacer daño, pues usted ¿qué tiene que hacer? Usted como persona obediente, radical, no quiero eso. Y mire que pueden venir muchísimas personas, mira que te sabe el famoso pollo. Esto te sabe a pollo, esto te sabe bien, esto... No me lo voy a comer. Y a veces me pregunto, ¿pero por qué no? Porque la escritura lo dice. Ah, pero eso fue hace tiempo. No. Dice que la palabra de Él no cambia y en Él no hay sombra de variación. Y por tanto, tenemos que ser, ¿qué? Obedientes. Capítulo 15:1 dice, al final de 7 años harás una remisión. El año de remisión fue creado para ayudar a equilibrar la desigualdad social dentro de la gran familia de Israel. Continúa en el capítulo 15, versículos 19 al 23, dice, todo primogénito que nazca de tu ganado, lo comerás en el lugar que Yahweh escoja. Los primogénitos de los rebaños y de los ganados no pueden ser aprovechados para otra cosa que comida para la familia de un cohen en el Mishkan o en las ciudades en el caso que tuvieran algún defecto, según Números, capítulo 18, versículos 8 al 19. Hoy en día en Israel, como no hay Mishkan, como no hay templo, los primogénitos de estos animales son marcados y dejados junto con el resto de los rebaños y ganados hasta su muerte natural. Y no se saca ningún beneficio de ellos. Pasamos al capítulo 16, versículo 1. Dice, guardarás el mes del Abib y harás pesa a Yahweh tu Elohim, porque en el mes del Abib Yahweh tu Elohim te sacó de Egipto de noche. En 3 ocasiones la Torá menciona las fiestas sagradas. En Levíticos 23, para citarlas en el orden correcto del anuario. En Números 28, para enseñar los sacrificios que hay que ofrecer. Y en Devarim 16, para resaltar el deber de Israel para hacer peregrinaje a Jerusalén. Cuando dice de noche en el libro de Números, Bamidbar 33:3, está escrito que salieron el día siguiente del sacrificio de Pesach a la vista de todos los misrayim, de los egipcios. Y aquí Rashi resuelve esta aparente contradicción diciendo que este versículo dice que salieron de noche porque fue de noche que el faraón les dio el permiso para salir, según Éxodo capítulo 12 y versículo 31. El capítulo 16:2 dice, y sacrificarás la pesa a Yahweh tu Elohim de tu rebaño y de tus manadas en el lugar que Yahweh escoja para poner allí su nombre. Se les ordena a los israelitas sacrificar al animal de la pesa, que sea oveja o sea cabra, en el lugar que Yahweh eligiera para su adoración, conmemorando la noche en que liberó a Israel de la esclavitud en Egipto. Por eso es que nosotros la conmemoramos. O sea que este sacrificio debía realizarse anualmente como un acto de celebración y recuerdo de la gran intervención divina de nuestro poderoso Abacadosh. Capítulo 16:9 dice,
7 semanas contarás, comenzarás a contar 7 semanas desde el momento en que empieces a meter la hoz a la mies. La celebración de Shavuot, la fiesta de la semana, está relacionada con Pesach. ¿Por qué? Porque es la conclusión de Pesach. Y la celebración de Pesach, los panes sin levadura, Hamatzot, se hace en recuerdo, mire cómo le digo, en recuerdo de la libertad, de la muerte de los primogénitos y la esclavitud en Misrayim, en Egipto. Pero esa libertad no es perfeccionada hasta que la Torá es entregada en el Sinaí, lo cual se celebra en Shavuot. Entonces la libertad no es completa sin la Torá, que fue dada 7 semanas más tarde. Capítulo 16, 11 dice: y te alegrarás delante de Yahweh tu Elohim, tú, tu hijo, tu hija, tu siervo, tu sierva, el levita que habita en tus ciudades, y el forastero, el huérfano y la viuda que están en medio de ti, en el lugar donde Yahweh tu Elohim escoja para poner allí su nombre. No hay ningún mandamiento que ordene que el pueblo esté alegre en Pesach. No lo hay. Solo en Shavuot y Sukkot. Y entonces esto nos enseña que la alegría por la libertad no es cumplida hasta la entrega de las normas dadas por el Shamaim o desde el Shamaim, por medio de las cuales el hombre verdaderamente libre para saber lo que está permitido y lo que está prohibido. O sea que esos límites producen libertad, porque así sabemos en qué área nos podemos mover sin peligro, como está escrito en Santiago, Jacob 1:25 y 2:12, que dice: pero el que mira atentamente a la Torá perfecta, la de la libertad, y permanece en ella, no habiéndose vuelto un oidor olvidadizo, sino un hacedor eficaz, este será dichoso en lo que hace. Y ahí dice en el 2:12: y así hablar y así proceder como los que han de ser juzgados por la Torá de la libertad. En el capítulo 16:15 dice: 7 días celebrará fiesta Yahweh tu Elohim en el lugar que escoja Yahweh, porque Yahweh tu Elohim te bendecirá en todos tus productos, en toda la obra de tus manos, por tanto estarás realmente alegre. La palabra hebrea para fiesta es Had, y viene de una raíz que significa moverse en círculo. O sea que esto habla de las danzas alegres que se hacen en la fiesta del Poderoso, en la celebración de Sukkot, que es donde hay muchísima alegría, y el motivo es, según este texto, por la bendición material que el Poderoso ha dado durante la cosecha de verano. Entonces esto también nos enseña acerca de la gran alegría que habrá durante la celebración milenaria de Sukkot por todas aquellas personas que se habrán cosechado para el reino de los Shamayim de todas las naciones de la tierra. No se crean que después de aquí no vamos a celebrar fiesta. Vamos a celebrar inclusive hasta el Shabbat, porque en el libro de Apocalipsis lo dice, que aquel que no baje a celebrar Shabbat, ¿qué va a pasar? No va a tener agua. Y dice agua por 3 años. Imagínese usted. O sea que también vamos a celebrar la fiesta, vamos a celebrar Sukkot. Capítulo 16, 17 dice: cada hombre dará lo que pueda de acuerdo con la bendición que Yahweh tu Elohim te haya dado. O sea, todo varón está obligado a llevar sacrificios al templo el primer día de cada fiesta. La alegría no puede ser completa sin generosidad, como está escrito en el libro de Hechos, capítulo 20, versículo 35. Más dichoso es dar que recibir. Shabbat Shalom.